Bueno, les decía, cuando nosotros tenemos el live server, ¿sí? en el live server, acá, bueno, cierro este, cuando lo abro con el live server, me muestra el contenido que yo tengo acá en el código, ¿sí? Pasá, payaso. Ahí nosotros, por favor, nosotros acá podemos ir cambiando. Una de las cuestiones que está en el head es el título. Fíjense que el título de acá, perdón, ¿qué lo he cerrado? Perdón, lo he cerrado. Lo quería minimizar. Ahí está. ¿Sí? Fíjense acá. El título que dice acá, document, es lo que está acá. Sí, acá. Yo acá voy a poner, por ejemplo, lo voy a poner todo en mayúscula. Primer página. Fíjense que acá no está grabado todavía, control S se graba y automáticamente ya se ha modificado. Una de las cuestiones que tiene el Live Server es que automáticamente yo todas las modificaciones que yo voy haciendo las va recargando. Cuando detecta que hay un cambio en el archivo, me actualiza automáticamente la página. Está muy piola. Sobre todo si ustedes tienen la posibilidad en algún momento de estar trabajando con dos monitores y tienen un monitor abierto, tienen la página, en el otro lado el código, ustedes van escribiendo el código, van viendo directamente cómo va impactando. Es muy piola. Yo en mi trabajo tengo así, tengo dos monitores. ¿Sí? En uno voy escribiendo código, voy viendo cómo va quedando en el otro. Porque la verdad que es bastante incómodo. A ver, hoy en día ya para nosotros como desarrolladores es bastante incómodo a veces trabajar con un solo monitor, que tenemos que estar minimizando y moviéndonos. ¿Sí? Bueno, entonces acá nosotros tenemos el H1, tenemos un párrafo, y esto que nosotros vemos acá, tanto el H1 como el párrafo se denominan elementos de bloque. Elementos de bloque, ¿por qué? Porque tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, y en el medio, ¿qué es lo que se va a mostrar con ese formato? ¿Sí? O con esa estructura. Acá también tenemos nosotros una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre, que pueden ver que está bastante incómoda, pero que tiene ese formato. Si yo hago acá clic derecho y voy a formatear el documento, fíjense cómo automáticamente me da aquí un cierto formato para que yo pueda escribirlo. Pero si ustedes se ponen a ver en este formato, fíjense dónde termina acá. En el, ¿verdad? Este es el, en qué y C. Y si yo voy a ver el código, fíjense que no ocurre eso. ¿Sí? El está acá, el qué está acá, ¿sí? Y el es, no sé, por ahí anda. ¿Sí? C, perdón, que es C. Y el C está acá. O sea, nada que ver, no coincide el formato. Este formato se va a ir modificando a medida que vaya modificándose la estructura de mi visualizador. ¿Y por qué? Si bien esta etiqueta en esta etiqueta yo puedo poner enter o lo que yo sea, o sea, retornos de carro, acá los ignora totalmente. ¿Sí? Los ignora totalmente. Es más, hasta creo, fíjense acá, el y texto, yo no creo que si yo pongo varias espacio en blanco, no sé si los toma si quiero, no estoy seguro, pero fíjense que ni siquiera los tomó. ¿Lo ven? ¿Ven? Acá este es el texto y fíjense todo el espacio en blanco que tiene, y acá este es el texto, lo ignoró todo totalmente a los espacios en blanco. Exactamente. ¿Sí? Hay una forma de escribirlo textualmente a eso. Si uno se pone a ver, bueno, yo le había mostrado acá unos textos por ahí, en los cuales, bueno, ya después lo vamos a ver en los formatos, en los cuales uno puede poner para que aparezca literalmente tal cual está escrito. Que es, por ejemplo, cuando nosotros queremos transcribir un código, una porción de código, y necesitamos que respete el formato con los tabuladores y todo. Hay formas de que hay etiquetas para decir yo quiero que esto se muestre tal cual, ¿sí? Pero los párrafos se los muestran de esa manera. Los párrafos, como visto, tienen algunos elementos de apertura y de cierre, ¿sí? Yo acá puedo tener otro párrafo, y ese párrafo, si yo grabo y lo voy a visualizar, fíjense que me muestra uno a continuación de otro. Esto lo voy a poner ahí, más que nada para que aparezca de esa manera.
¿Lo ven? ¿Vamos hasta ahí? Supongamos que yo antes del segundo párrafo quiera poner un subtítulo acá, entonces, pero yo quiera poner un subtítulo más chico, un H4, por ejemplo. Un subtítulo inferior, y fíjense cómo me aparece como subtítulo, ¿sí? Yo le podría dar formatos a los elementos, pero tengo acá elementos de bloque, el título y los párrafos básicamente son elementos de bloque. Sin embargo, hay algunos elementos de bloque. ¿Qué significa elemento de bloque? Que en principio, si yo no defino absolutamente nada, se establece un bloque en los cuales no puede haber nada a mis costados. ¿Sí? En principio, yo ocupo todo el ancho disponible que tiene mi contenedor. ¿Sí? Hagan de cuenta siempre ustedes de que en los documentos HTML nosotros vamos poniendo contenedores. ¿Sí? El párrafo es un contenedor de letras. ¿Sí? Pero el párrafo está contenido dentro de algo más grande, en este caso del body. ¿Sí? El título también está contenido dentro del body. Entonces está diciendo, yo voy a usar el ancho total de mi contenedor, que en este caso es el body, es el ancho total. ¿Sí? Y no puede haber nada a mis costados. ¿Sí? ¿Está la idea? Bien. Ahora bien, yo puedo utilizar ciertos elementos para empezar a poner al costado imágenes y otras cosas, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Esos elementos en los cuales yo no puedo tener nada al costado, solo cosas arriba o solo cosas abajo, se llaman elementos de bloque, que utiliza todo el ancho del contenedor. ¿Sí? Pero hay otros elementos que son en línea, los cuales yo puedo tener algunos elementos que directamente aparezcan y estén en la línea, que están ahí en el documento, que por ejemplo, yo quiero poner el navegador acá. Este navegador quiero poner como negrita. Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, el navegador, y yo voy a poner esto que está acá, lo voy a poner ahí, ¿lo ven? Si yo lo grabo, fíjense cómo navegador automáticamente lo puso en negrita. Eso es un elemento que se llama elemento de línea. ¿Sí? Que es un elemento que yo lo puedo colocar, pero que no me interfiere con otros elementos que están en la misma línea. ¿Sí? No es que me manda todo lo anterior para arriba y todo lo posterior para abajo. No me ocupa todo el ancho, sino que me ocupa lo que necesita. Lo mismo si yo quiero, por ejemplo, subrayar algo, o quiero ponerle una itálica, perdón, lo estaba poniendo acá, y quiero, grabo, fíjense cómo me lo pone como itálica, ahí directamente, ¿sí? Y con eso hay un montón de elementos que yo puedo ir trabajando. Yo le voy a mostrar acá. Acá está en el documento, que ya lo tienen ustedes al documento, en el 3.2. Ahí ustedes lo tienen. Bueno, está el HTML, el body, les explica los elementos de bloque, el párrafo, los títulos, y luego le habla de los elementos de línea, donde le habla, ven, el bold, que el bold es de negrita, el itálico, el underline, que es subrayado, el strike, que es el tachado, la S, por ejemplo, lo que es el subíndice o el superíndice, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Y ya lo dejo tranquilo con esto. Nosotros acá tenemos que tener en cuenta de que tenemos por ahí elementos de bloque, elementos de línea. Y algunos elementos que no necesitan tener una etiqueta de apertura y de cierre. Por ejemplo, yo podría poner acá una etiqueta llamada HR. Esa etiqueta, ya por solo colocarla, miren lo que hace. Perdón, estábamos acá. Fíjense que me traza una línea. ¿Lo ven? Hay muchas etiquetas que no hace falta que tenga una apertura y un cierre, sino
yo directamente la coloco y automáticamente tiene un efecto, que también por ahí en alguna parte del documento está. Sin embargo, ustedes, documentación de HTML tienen, en los documentos que yo le ofrezco, le tiro algunas cuestiones muy básicas, de unos elementos muy básicos para hacer HTML básico. Ustedes pueden ver cualquier tutorial de HTML y van a ver cómo rápidamente les enseñan un montón de elementos para trabajar. Yo por ahora quiero mostrarles esto nada más, ¿sí? Y otra cuestión antes que terminemos es, nosotros acá en las aperturas, en las etiquetas de apertura, nosotros podemos poner ciertos atributos a nuestras etiquetas, ciertos atributos. Por ejemplo, yo le puedo poner la etiqueta style y le pongo background color y le pongo, qué sé yo, un aqua. ¿Sí? Fíjense, le pongo el estilo y fíjense, ¿lo ven? Obviamente mucho no se le da de esa manera el estilo hoy en día, sino que se lo utiliza con CSS. Sin embargo, cuando uno tiene que dar un estilo preciso a un elemento y sabe que no le va a dar a ningún otro elemento ese estilo, sino que ese elemento que aparece en esa página va a ser el único que va a tener ese estilo, bueno, le pongo directamente ahí. ¿Para qué voy a hacer un CSS para vincularlo? Directamente lo coloco ahí. Ahora bien, si yo sé que ese estilo puede llegar a repetirse en otros lugares, me convierte en un archivo independiente. Pero en las etiquetas de apertura, yo puedo colocar algunos atributos, ¿sí? Los atributos más importantes que ustedes van a encontrar acá son, por ejemplo, el ID, que es el que me permite identificar un elemento dentro de la página de manera unívoca. No puede haber dos elementos en la página con el mismo ID, ¿sí? Y si lo utiliza muchísimo para hacer referencia de la programación, ¿sí? Si yo quiero ocultar un elemento, mostrar dentro, pongo un contenedor, quiero que aparezca o desaparezca, ¿sí? Entonces yo puedo decir mi primer título. Y otro que se utiliza muchísimo es el class. Exactamente. ¿Qué es el class? Que es el que le define este elemento es de tal clase y que me permite después de los archivos de estilo CSS, es decir, todos los elementos que pertenezcan a esta clase van a tener este estilo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, títulos principales, por darle un ejemplo, ¿sí? Entonces, por lo general, ustedes en las etiquetas de apertura, ustedes van a poner algunos atributos. Lo más importante son el ID, el class y en algunos casos de algunos estilos. Y por ahí también, otra cuestión, fíjense que acá yo puedo poner enter, ¿sí? No le da tanta bolilla a esto. Y acá, yo luego de eso, ahí, para no romperlo a la comilla. Otra cosa que yo puedo poner es, por ejemplo, on click, qué sé yo, directamente es on click, era al revés, on click y pongo JavaScript, dos puntos y algún código que quiero que se ejecute de JavaScript, ¿sí? O directamente puedo poner el nombre de un procedimiento acá que diga saludar, ¿sí? Y que acá dentro del código, en otro lado, yo tenga resuelto qué es lo que hace el saludar, ¿sí? Entonces, pero siempre eso dentro de las etiquetas de apertura. Entonces, cuando tenemos una etiqueta, en la etiqueta tenemos una etiqueta de apertura, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos una etiqueta de apertura, que puede tener ciertas características, un contenido que va a estar incluido en esa etiqueta, que va a ser afectado por todo lo que dice esa etiqueta, tanto los atributos como la etiqueta propiamente dicho, y una etiqueta de cierre. Esos son los que son las etiquetas que tienen un bloque de contenido, ¿sí? Y hay algunas etiquetas que se denominan de bloque que no me dejan tener otro contenido en la misma línea del contenedor,
¿Sí? ¿Por qué les digo de contenedor? Vamos a ver después cuando veamos divisiones y todo, que nosotros podemos poner varias divisiones en un mismo contenedor. ¿Sí? Pero el contenedor lo ocupamos completo. Eso es lo que dice. Cuando es de bloque, lo utilizamos completo al contenedor en cuanto al ancho. Podemos poner arriba o abajo. Y la de línea que me permiten colocar elementos a la par, uno a la par de otro. ¿Sí? ¿Está la idea, chicos? Bien. Con esto, ustedes ya están recontra habilitados para hacer los dos primeros prácticos de HTML, de la unidad 3. ¿Sí? La idea es después mostrarle e ir mostrándole otras cuestiones más. Quizás este se hace un poquito más largo, porque quería mostrarle la plataforma también. En los otros directamente ya vamos a ir a los bifes, ya les voy a mostrar el código HTML y dar los ejemplos precisos. ¿Está la idea?